Las actas de la sesión 408 y 409 quedan a disposición de los señores y señoras diputadas. Las actas de la sesión 400 y 407 se dan por aprobado por no haber sido objeto de observaciones. El señor secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta del día de hoy. Oficios de su excelencia el presidente de la República, siendo presente, urgencia de discusión inmediata para el despacho de los siguientes proyectos. Introduce un nuevo párrafo al título séptimo, libro segundo del Código Penal relativo a proselitismo, protección sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes, que está en tabla en esta sesión. Luego, modifica los delitos de amenaza y coacción del Código Penal e introduce un nuevo delito de hostigamiento, también en tabla en esta sesión. Luego, el que limita la participación política de jueces y secretarios abogados de los juzgados de policía local. En segundo lugar, urgencia suma para el proyecto que modifica la Carta Fundamental para perfeccionar el sistema de fijación de asignaciones parlamentarias y determinación de remuneraciones de diputados, senadores, ministros de Estado, altos funcionarios del Congreso Nacional, que indica. Mociones se han recibido. La que modifica la Carta Fundamental para autorizar a los afiliados al sistema de pensiones regido por el Decreto Ley 3500 de 1980 a retirar hasta el 10% de los fondos acumulados en sus cuentas de capitalización individual en las condiciones que indica. El que modifica la Carta Fundamental para permitir a los afiliados al sistema de pensiones regidos por el Decreto Ley número 3500 de 1980 retirar hasta el 100% de los fondos acumulados en sus cuentas de capitalización individual en las condiciones que indica ambos de los diputados, la diputada señora Giles y el diputado señor Félix González. Finalmente, la que modifica la Carta Fundamental para eliminar la dieta percibida por los expresidentes de la República. Reemplazo para el día de hoy, la diputada señora Jimena Sandón reemplaza a la señora Paulina Núñez. El diputado señor Luciano Cruz Coque ha presentado pareo con el diputado señor Diego Ibáñez. El profesor señor Francisco B. de Carrast se excusa de asistir el día de hoy para el segundo proyecto en tabla sobre amenazas por compromisos impostergables. Se ha recibido confirmación de asistencia para el día de hoy para el proyecto que se encuentra en tabla del número 1, explotación sexual, comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, acompañado del señor subsecretario de Justicia, de la señora Macarena Cortés, jefa de la División de Reinserción Social, y del señor Diego Moreno, abogado de la División Jurídica, de la señora Patricia Muñoz, defensora de la niñez. También confirma la señora Emilia Rivas, abogada de la Unidad de Estudios de la Defensoría de la Niñez, como también la señora María Luisa Montenegro, jefa de gabinete. Por parte del Ministerio Público, el señor Mauricio Sovino, abogado de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales. La señora Nadia Robledo, también de la misma unidad especializada, y hoy día no pudo asistir la señora Imay por compromisos impostergables también, pero están representadas por los abogados recién mencionados. Respecto al delito de hostigamiento, modificación del delito de amenazas, han confirmado su asistencia la señora subsecretaria de Prevención del Delito, acompañado de Juan Ignacio Gómez, jefe de asesores legislativos, la señora Fernanda Meirelles, asesora legislativa, y el abogado y académico señor Antonio Bascuñán. Finalmente, oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos referido a cronograma y estado de avance de la implementación de la ley número 21.057 sobre entrevistas videos grabadas, que se hará llegar por correo electrónico a todas y todos los integrantes de la comisión. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por terminada la cuenta. La sesión del día de hoy tiene como propósito destinar los primeros 45 minutos de la sesión para proceder a despachar en particular el proyecto de ley iniciado, un mensaje que introduce un nuevo párrafo al título séptimo del libro segundo del Código Penal relativo al proselitismo, explotación sexual, comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes, boletín 14.440, discusión inmediata. Ya los invitados fueron saludados, a los cuales les reitero el agradecimiento por la participación y la colaboración con esta comisión para ir avanzando de manera correcta con la tramitación de este proyecto. Señor secretario, aquí habían quedado un par de puntos pendientes que deberíamos terminar en este momento, para que iniciemos la discusión en particular. Sí, señor presidente, en la última sesión llegamos hasta la indicación número 2 del Ejecutivo,
que incorpora un nuevo artículo segundo. Pero para los efectos de avanzar con el articulado, hay dos situaciones que están pendientes y que sería conveniente verlas ahora en el primer lugar. En primero es que se dejó pendiente en la incorporación de este nuevo párrafo un nuevo artículo 367 septies, cuya redacción requería ciertas modificaciones, básicamente aumentando la pena y suprimiendo el inciso segundo de la norma originalmente propuesta, que era el 367 septies, ¿no? De tal manera, señor presidente, que de ser aprobado en la redacción que voy a leer en este momento, que fue la acordada en la sesión pasada, habría que además modificar el numeral 1, el nuevo numeral 1 del artículo primero del proyecto, que es el listado, digamos, básicamente modifica el listado que contempla el artículo 94 bis del Código Penal respecto a la imprescriptibilidad de ciertos delitos sexuales, que habría que incorporar ahí también el artículo 367 septies. Entonces tenemos, para su efecto, señor presidente, las indicaciones. Primero, la propuesta de 367 septies dice lo siguiente. Recordando que aumenta la pena y se suprime el inciso segundo. Artículo 367 septies, el que usando dispositivos técnicos transmitiere a otra persona la imagen o sonido de una situación o interacción que le permitiere presenciar, observar o escuchar la realización por parte de una persona menor de 18 años de una acción sexual o de una acción de significación sexual, será sancionado con presidio menor en su grado máximo. Luego de ser aprobada esta norma, también tenemos que modificar el numeral 1 nuevo de artículo primero del proyecto para incorporar en el artículo 94 bis, a continuación de la frase artículo 367 quater, y antes del punto y coma, lo siguiente, 367 septies. Entonces quedaría incorporado en el listado de los delitos del 94 bis del Código Penal. Sí, este había sido un tema que había quedado pendiente respecto a la segunda indicación, claramente una de solamente para incluirlo en el catálogo de delitos que estableció en el 94 bis. Abro la palabra sobre el punto, un tema que ya discutimos latamente también la semana pasada, pero esta es la propuesta. Sí. La que se... No, tomando eso se utilizó esta indicación. Sí. La indicación que acaba de leer el señor secretario. El Ministerio Público está solicitando la palabra. ¿Quién está en el Ministerio Público? Señor presidente, Mauricio Sobrino, abogado de la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público. Ya, tiene usted la palabra, don Mauricio. Muchas gracias, señor presidente. Respecto a la propuesta que el Ministerio de Justicia efectivamente nos hizo llegar el día de ayer respecto a la nueva redacción de este tipo penal, nosotros insistimos en que la redacción dada es compleja y puede causar problemas interpretativos. Por eso que en lo que existe acuerdo entre las diferentes instituciones es que lo que se busca sancionar en la práctica es la transmisión de conductas o actividades sexualizadas por parte de una persona en que involucren a niños, niñas, adolescentes. Por lo tanto, la redacción que se presenta por el Ministerio de Justicia está enfocada en la necesidad de la transmisión a otra persona que está en una situación que pudiera observar esto, lo que nos parece que no es el punto de vista correcto para abordar este tipo penal, sino que lo que importaría es simplemente la transmisión de esta actividad sexual. Quizás para simplificar más este tipo penal, lo que se debería señalar es que se sanciona el que transmitiera a distancia, mediante cualquier medio electrónico, actividades sexuales explícitas, reales o simuladas de menores de 18 años, similar a la redacción que tiene el concepto de material pornográfico. Y con eso ahorraría el tipo penal explicando diferentes elementos
como el que usando dispositivos técnicos transmitiera a otra persona la imagen o sonido de una situación o interacción que le permitiera presenciar, observar, escuchar, es muy complejo para el tipo penal y puede causar problemas prácticos, señor presidente. Es por eso que la propuesta del Ministerio Público era simplificar la redacción de esta figura y eventualmente incorporarla a los tipos de material pornográfico, para hacerla más sistémica de interpretación de este tipo penal. Eso es por parte del Ministerio Público, señor presidente. Muchas gracias, don Mauricio. Don René Zafirio tiene la palabra y después el subsecretario. Si encendiera su micrófono, diputado Zafirio, sería ideal. ¿Cree usted que sí es necesario, presidente? No, Sí, yo se lo propongo. Gracias. Decía que me parece absolutamente atingente lo propuesto por el Ministerio Público, porque yo entiendo y deduzco incluso de la propia indicación presentada por el Ministerio de Justicia, que lo que buscamos sancionar es el acto, para ponerlo en términos más simples, de subir a una red social acciones que tengan significación sexual respecto de niñas, niños o adolescentes. El acto de subirlo, porque hay un dicho muy corriente, digamos, en materia de usar las redes en general, e Internet en general y las redes en particular. Y es que lo que sube es imposible de controlar y bajar. Son procesos tremendamente complejos. Nosotros sabemos lo que significa que una noticia o una información, una fotografía o un video suba, por ejemplo, o esté en las publicaciones de Google. Bajar una publicación de esas características es prácticamente imposible para un ciudadano común. Y no tiene un destinatario específico. El daño se causa por el solo hecho de hacer la publicación. Y después se pierde absolutamente el control. Es apretar el gatillo, como nos enseñaban en las clases de Derecho Penal, es apretar el gatillo y después no poder tener el control sobre el curso de la bala. Gracias, presidente. Muchas gracias. Me ha solicitado también la palabra el subsecretario y después la diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. En primer lugar, por su intermedio, saludar a usted y a todos los miembros de la comisión y al resto de los invitados. Acá, presidente, quizás me gustaría ir un poco más atrás para explicar el contexto y con eso entender el alcance de la... Porque este artículo lo estamos viendo precisamente a propósito de una solicitud que hizo el Ministerio Público respecto de hacer notar que hay un vacío actual en nuestra legislación que dice relación con los casos en que pueda haber una transmisión en vivo respecto de alguna conducta de significación sexual en menores de edad. Y eso efectivamente hoy día no existe. Y eso llevó a ensayar alguna tipificación, que fue lo que vimos la semana pasada, en un artículo nuevo. Frente a eso surgieron algunas dudas, si había una diferenciación respecto al número de personas que podría llegar a alcanzar, y por eso esta propuesta. Ahora, entonces, lo que me interesa aclarar es lo que estamos buscando sancionar es un vacío, y ese vacío tiene que ver con una transmisión en directo. ¿Por qué recalco esto? Porque la figura de subir un material a redes sociales no calza dentro de este artículo, sino que calza respecto de un artículo que ya aprobamos, que es el artículo 367 cuáter, a propósito de la difusión. Porque quien sube en redes sociales un material pornográfico queda subsumido en el tipo penal del 367 cuáter al distribuir o difundir o exhibir material pornográfico, y acá viene una palabra clave, cualquiera sea su soporte. O sea, cuando hay una difusión, lo que se está haciendo es tener un material pornográfico en algún soporte, en algún formato, y ese formato permite replicarlo en alguna plataforma. O lo puedo enviar mediante un mensaje de texto o mensaje de WhatsApp, o lo subo en alguna red social.
Por lo tanto, hay un soporte que contiene una imagen o sonido constitutivo de material pornográfico y es eso lo que queda cubierto. Acá la situación es distinta y vuelvo a recordar el ejemplo que mencionaba en la sesión anterior. Una transmisión, por ejemplo, a través de esta misma plataforma en la que hoy estamos reunidos en esta sesión, y una de las pantallas está mostrando en línea una actividad sexual respecto de un menor de edad. No hay ningún soporte, porque el soporte es precisamente ese material donde se consigna el imagen o sonido que permite ser replicado posteriormente. No hay un soporte, sino que una transmisión directamente que se está realizando. Y ese es el vacío que hoy día queremos cubrir y que precisamente hizo notar el Ministerio Público. O sea, una transmisión vía Zoom de una actividad de este contenido. Por lo tanto, si ustedes se fijan en el tipo penal, acá precisamente no se habla de soporte. Ahora, tratando de interpretar las dudas que manifiesta el Ministerio Público, porque efectivamente este tipo penal lo enviamos durante esta semana, ayer si mal no recuerdo, y el Ministerio Público nos hizo una contrapropuesta, que en parte es la que acaban de explicar. Esa contrapropuesta básicamente lo que hacía era cambiar la redacción, pero además llevarlo dentro del mismo tipo penal que tiene que ver al que hice alusión recién en el artículo 367.4. Y por eso decíamos, y nuestra postura es tenerlo en un tipo penal separado. No es una modalidad de difusión de pornografía. Acá la conducta es otra, es la transmisión en vivo. No es que se toma un soporte y se replica. Por lo tanto, nosotros entendemos, y por eso en esta propuesta, tenerlo tipificado como un delito aparte y separado. Y en segundo lugar, entiendo que la observación que tiene el Ministerio Público es que se establece que sea transmitido a otra persona, porque entiendo la contrapropuesta que ellos hacían era señalar que fuera transmitida a distancia. Y la verdad que no es eso. El hecho que sea transmitido a distancia y agrega por medios electrónicos no es el carácter esencial, el electrónico, el mecanismo por el cual se utiliza. Por eso en esta propuesta lo que hablamos es de dispositivos técnicos, que pueden ser electrónicos o no, pero ¿cuál es la esencia? Que está llegando un destinatario. Si no, no se entiende cuál es el reproche de la conducta penal, que simplemente una persona puede grabar, pero sabiendo que no va a tener ningún destinatario. Por lo tanto, lo que nos parece claro en la tipificación es que hay una transmisión, esa transmisión es hacia otra persona, que permite por la imagen o por sonido dar cuenta de una situación que está ocurriendo en ese mismo minuto. Si no es así, cabe absolutamente la subsunción en el artículo 367.4 que hacíamos alusión anteriormente. Sobre temas de penalidad, entiendo que no hay problema, se había acordado efectivamente dejarla en el margen establecido en presidio menor en su grado máximo. La propuesta original tenía una penalidad menor, presidio menor en su grado medio, pero entendemos entonces que con esto se cumple lo que se levantó por parte del Ministerio Público. Hay un vacío normativo para los casos en que no hay en un soporte esa imagen o sonido, hay una transmisión, tiene que ser necesariamente a otra persona, y por lo tanto queda acá correctamente subsumido presente. Esa es la lógica del tipo penal. No sé si queda claro respecto a la observación que levantó el Ministerio Público, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. La diputada Pamela Giles había solicitado la palabra. Gracias, presidente. Bueno, el Ministerio Público ha dicho que no está conforme con o que considera insuficiente esta propuesta que ha hecho el Ejecutivo respecto de sus observaciones, y yo tiendo en esto a coincidir con el Ministerio Público y además a considerar que como ellos son en definitiva los que persiguen los delitos, seguramente tienen bastante más clara la necesidad de cómo configurar el tipo penal, presidente. Por lo tanto, si es que fuera de utilidad, yo le propongo al Ministerio Público que me haga llegar por vía de la Secretaría, de don Patricio, el texto preciso de su indicación para presentarla yo, si a ellos les parece adecuado, y que podamos votar ese texto para que acortemos esta discusión. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Ofrezco la palabra sobre el punto. Presidente, Sí, diputado Zafirio. solo me gustaría escuchar la opinión del Ministerio Público respecto de la réplica del Ministerio de Justicia.
¿Ya? Don Mauricio, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, con respecto a lo indicado por el Ministerio de Justicia, compartimos en definitiva y estimamos que hay que tener con bastante claridad, tal como le dijo el subsecretario, que el objetivo de esta modificación es la transmisión en vivo por Zoom o por alguna de estas plataformas o redes sociales, ¿no? Pero que sea en vivo, eso es lo importante. Ahora, con respecto a la redacción, lo que nos preocupa principalmente en la redacción actual es la indicación de que se transmitiera a otra persona. ¿Por qué? Porque si hacemos la comparativa con el delito de difusión o distribución de material pornográfico, este no señala a otra persona. Por tanto, ese es un punto bastante importante en el momento de la prueba y de la investigación y la persecución penal de este delito, que quede vinculado con la otra persona, con el destinatario, y se puede prestar para la discusión que la finalidad que tuvo la persona en el momento de llevar a cabo la conducta no era que otra persona lo viera, por ejemplo. Y va a ser un tema que puede llegar a ser discutido. Y es por eso que de una redacción actual compartimos con el Ministerio de Justicia el tema de dejar dispositivos técnicos o que nosotros habíamos hablado de la transmitir a distancia mediante cualquier medio electrónico. Eso no es un problema. Creemos que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo. Creo que eso se puede lograr incluso en esta sesión, señor presidente. De hecho, don Mauricio, yo creo que no es que lleguemos a un acuerdo, esto se tiene que votar y la votación será la que en definitiva determine la solución. Pero yo creo que si el tema está respecto a las dificultades probatorias que pudiera implicar la transmisión a otra persona, fácilmente, yo creo que en eso el Ministerio de Justicia también podría compartir, de que podría quedar tal cual viene la indicación, en orden a señalar, el que usando dispositivos técnicos transmitiere imagen o sonido de una situación o interacción que le permitiera presenciar, observar o escuchar la realización por parte de una persona menor de 18 años de una acción sexual o de una acción de significación sexual, se va sancionado con prisión menor en su grado máximo. Así que se elimina el concepto de a otra persona, eliminando ese, y ahí yo tiendo a entender lo que dice el Ministerio Público, que se presentaría una dificultad probatoria, ¿ya? Y que podría dificultar la configuración de la figura penal, ¿verdad? Don Mauricio. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. No sé, ¿Presidente? Diputado Zafirio. Sí, yo comparto la propuesta suya, presidente. En una de esas se produce el milagro y el Ministerio Público empieza a perseguir estos delitos. Me parece bien. No sé si el Ministerio de Justicia estará de acuerdo, señor subsecretario. Sí, presidente, efectivamente una de las propuestas como usted se da podría ser eliminar la expresión a otra persona. Sin perjuicio de eso, y me dan el deber de advertirlo, creo que igualmente la jurisprudencia va a entender y exigir para el cumplimiento de la tipicidad que esa transmisión llegue a un destinatario. Es lo mismo respecto de la difusión de material pornográfico, en el sentido que no hay que probar a la persona concreta, pero tiene que estar destinado a ser conocido por un tercero. De lo contrario, lo que podría haber en la práctica no es la configuración de este tipo penal nuevo que se está creando, sino lo que está en el artículo 161A, que tiene que ver con la intimidad, que es cuando se graba, se capta o se intercepta una transmisión y que no exige necesariamente que llegue un destinatario. Pero insisto, si eso facilita también la votación, no vemos problema en eliminar la expresión a otra persona en la propuesta del tipo penal, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Yo creo que facilita el entendimiento y la prueba en particular de este ilícito penal. ¿Ya? Voy a someter en votación entonces la indicación que acabamos de plantear. Señor secretario, ¿puede tomar la votación? La ley toma la votación. Gracias, señor presidente. También hago presente la propuesta de don Leonardo Soto en el sentido de cambiar la ubicación de la expresión por parte de una persona menor de 18 años, que quedaría así: el que usando dispositivos técnicos transmitiere la imagen o sonido de una situación o interacción que le permitiere presenciar, observar o escuchar la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual por parte de una persona menor de 18 años, será sancionado con presidio menor en su grado máximo. ¿Te parece? Lo traslada para acá. Diputado Soto. Sí, presidente, yo lo que quise plantear es una mejora de la redacción,
que tiene que ver con lo siguiente. Como está originalmente redactado, dice el tipo penal del artículo 367 septies, el que usando dispositivos técnicos transmitiere la imagen o sonido de una situación o interacción que le permitiere presenciar, observar o escuchar la realización, coma, por parte de una persona menor de 18 años, de una acción sexual o de una acción de significación sexual, será sancionado. La mejora de la redacción tiene que ver con trasladar la frase por parte de una persona menor de 18 años al final de la frase, para que quede continua la definición de la conducta reprochada. La conducta reprochada es la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual, y esa quedaría continua. Diputado Alessandri. Sobre la misma indicación me parece bien la corrección del diputado Soto, pero tengamos mucho cuidado con las palabras que estamos usando y cómo las entendemos, porque todas estas son palabras nuevas que se aplican a las redes sociales. Esto de decir la diferencia entre transmitir, compartir, subir, poner me gusta, comentar, son todas palabras nuevas que no sabemos si el tribunal las va a interpretar en el uso y costumbre de las redes sociales. Puede que se vayan a un diccionario y vean lo que es transmitir, compartir en la vida antes de las redes sociales. El subsecretario de Justicia va más allá y dice que este artículo en particular es para las personas que transmiten por Zoom, o sea, ya se va a una plataforma determinada. ¿Qué nos dice que en 4 meses más no exista el Zoom o exista el Zoom y 32 plataformas más? Entonces, estas palabras que son de usanza diaria hoy día, transmitir, compartir, subir, poner un me gusta, compartir, comentar, ¿qué es más grave? Ponerle me gusta, comentar abajo en el texto, retuitear o compartir. Retuitear se llama en Twitter, ¿cierto? Compartir se llama en Facebook, compartir se llama en Instagram. Entonces, tengamos cuidado de no estar usando mal las palabras y de que el tribunal, cuando pueda ver la discusión de esta norma, entienda lo que queríamos legislar. Yo creo que el subsecretario, cuando se va a una plataforma en particular y nos habla de Zoom, comete un error, porque Zoom existe hoy día, pero también existe Meet y también existen otras que habrán usado los diputados en sus transmisiones. Entonces, ¿cómo podríamos, presidente, y le dejo abierta la pregunta a la Secretaría o a la biblioteca, usar bien este lenguaje nuevo en su usanza relativa a las redes sociales para no equivocarnos y dejar una ley muy clara? Gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. No quiero ser, diputada Pamela Giles, no quiero ser vocero del subsecretario que tiene voz propia, pero creo que tal cual está el texto, él utilizó como ejemplo el Zoom, pero el texto dice, el que usando dispositivos técnicos transmitiere, queda absolutamente abierta a todas las plataformas. No se encasilla en una plataforma y efectivamente mañana pueden crearse 10 plataformas, 10 formas de transmitir nuevas. Yo creo que el término transmitiere a través de un dispositivo es lo bastante amplio como para poder tener lo que usted señala. No, compartir no, porque compartir entra en la otra figura que el del 367 Quater, porque allí se establece el que comercializar, importar, exportar y distribuyere, difundiere. Y un compartir es una difusión. Entonces cambia de categoría de figura penal. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Lo primero que quiero decirle, presidente, es que pido respeto. He pedido la palabra hace 4 palabras atrás, antes de que interviniera el subsecretario y antes que interviniera el propio presidente, y por alguna razón, probablemente excusable y muy comprensible, he tenido que esperar hasta ahora y volver a pedir en 2 oportunidades la palabra para que esta me sea dada, habiendo al menos 2 diputados que la pidieron con posterioridad que no les dan la palabra. Yendo a lo que interesa, señor presidente, a mí me caben serias dudas, esta forma de trabajo, que entiendo que nadie lo hace a propósito, pero en que no tenemos a la vista cómo va quedando la indicación, es bien complejo de trabajar. A estas alturas yo no tengo claro lo que estamos votando, entonces voy a tener que pedirle, señor presidente, por favor, que den lectura en definitiva a la indicación en el texto como va, que ya parece que ha tenido por lo menos 3 modificaciones,
entre otras cosas porque luego de analizar la situación, me parece a mí que el texto original que presentó el Ministerio, la Subsecretaría, probablemente sería el más correcto. Y por lo tanto creo que sería necesario que volviéramos a saber todos qué es exactamente lo que estamos votando y cómo va quedando esa indicación, señor presidente, para saber qué hacemos. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Señor secretario, de lectura al último texto, que en definitiva tiene dos modificaciones. Uno que es el acordado con el que a solicitud suya se tomó la opinión del Ministerio Público en su intervención, donde se pidió que se eliminara a otra persona, que además aceptó el Ministerio, o sea, el Ministerio de Justicia, y además este cambio de cierta frase de ubicación dentro del texto que fue la propuesta del diputado Soto. Señor secretario, de lectura de la indicación. Sí, gracias, señor presidente. Recordar que el propósito de esta modificación era aumentar la pena, cosa que se aparece acá, y suprimir el inciso segundo, de tal manera que quedó solamente el inciso segundo con la pena aumentada, pero como ha quedado ahora, de la siguiente forma. Artículo 367 septies, el que usando dispositivos técnicos transmitiere, aquí se suprimió a otra persona, el que usando dispositivos técnicos transmitiere la imagen o sonido de una situación o interacción que le permitiere presenciar, observar o escuchar la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual por parte de una persona menor de 18 años, será sancionado con presidio menor en su grado máximo. Eso es. Queda clara la votación. Señores, don Mauricio, Ministerio, o sea, del Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. Lo que ocurre con la redacción final es que el le permitiere presenciar era con relación a la otra persona que fue eliminado. Por tanto, si no hay otra persona, no es que le permita presenciar, observar o escuchar. En la práctica lo que se está sancionando es la transmisión de la acción sexual o una acción de significación sexual. Presidente, ¿es posible poner en pantalla la indicación, por favor? Muy bien, diputados René Zafirio, si Margarita nos puede ayudar para poner en pantalla la redacción final. Señor subsecretario. Gracias, presidente. Muy breve, solamente con el ánimo de despejar esta duda, que efectivamente es atingente porque en los términos en que estaba redactado, cuando se alusiona a otra persona, venía a continuación esta idoneidad que le permitiere presenciar. Dado que se elimina la expresión a otra persona, bastaría, a nuestro entender, eliminar la expresión le. Porque esto da cuenta que naturalmente la transmisión tiene que tener algún grado de idoneidad, al menos, para permitir, no tiene que ser una exigencia que se cumpla en la práctica, pero que sea idónea para permitir esa observación. En la pantalla está el texto de la indicación. Así es. El que usando dispositivos técnicos transmitiere la imagen o sonido de una situación, interacción que permitiere presenciar, observar o escuchar la realización de una acción sexual o una acción de significación sexual será sancionado. Cualquiera, no es ¿sí? al anterior. Exacto. Exacto. ¿Queda clara la indicación para todos? ¿Ya? Ya. Ministerio Público también, ¿verdad? Sí, señor presidente. Ya, listo. ¿La Defensoría de la Niñez? Gracias, señor presidente. Sí, agradecemos la propuesta suya para esta votación. Muchas gracias. En votación. Gracias, señor presidente. Como usted lo ha dispuesto, en votación esta indicación que incorpora este artículo nuevo 367 septies. Don Jorge Alessandri. A favor. Don Jorge Alessandri, a favor. Señorita Carol Cariola. Señorita. A favor, secretario. Gracias. Entonces, a favor
Después tenemos señora Pamela Giles, por favor. Señorita también, don También, Patricio, señorita. sí. A favor. A favor también. Y por la señora Paulina Núñez, la diputada señora Jimena Osandón. A favor. A favor, señora Jimena Osandón. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Y estaríamos listos, señor presidente. A favor. A favor. Sí, sí. Yo también voto eso. Es. Bien, señor presidente. Teníamos entonces 36700. Aprobado. Pasamos a la siguiente, señor secretario. Aprobado, sí. Y la siguiente Voy a reiterar la misma votación respecto a la inclusión de este artículo 367 septies al 94 bis. ¿Ya? Por la misma votación. Que el catálogo de delitos con el cual se inicia el proyecto. Sí. Ya. Pasamos al siguiente, señor secretario. Bien, entonces tenemos la misma votación. Bien, señor presidente. Aprobado y aprobado. Vamos para acá. Quedamos en la indicación número 2 del Ejecutivo, que incorpora un nuevo artículo segundo. Nuevo artículo segundo. Y aquí lo vamos a pillar. Página 20. Nuevo artículo segundo. La 12. Don Patricio, 12. ¿Fernando? ¿no estaba había una indicación al 367 septies? Sí, lo que pasa... Sí. ¿Sexies? Sexy. Sí, lo que pasa La es que última. ya estaba en la sesión pasada, se aprobó una indicación que ya incorporaba la referencia al párrafo. Ok. Y ya se lo mandé ya a la jefa de división de realización social. Señor presidente, en la página, bueno, el comparativo 17, el comparado moderno, así que la 20. La 20 en el nuevo, el 27 en el antiguo. Perfecto. Aquí tenemos una indicación del Ejecutivo para intercalar un artículo segundo nuevo, pasando el actual a ser tercero del siguiente tenor. Artículo segundo. Sustitúyese en el inciso primero del artículo primero de la ley número 21.057 que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, guarismo 374 bis por 3674. Acá además hay una segunda modificación, señor presidente. A ver si lo tengo por acá. ¿No? Sí, acá tenemos, señor presidente, una propuesta de indicación en el sentido de sustituir lo que dice, acá dice en los párrafos quinto y sexto del título séptimo del libro segundo por dice, artículo nuevo, para reemplazar en su primero la frase en los párrafos quinto y sexto del título séptimo del libro segundo por en los párrafos quinto, sexto y sexto bis del título séptimo del libro segundo. Entonces, habría acá dos modificaciones. La de reemplazar el guarismo 374 bis por 3674, que es la disposición que incorpora este proyecto, como también sustituir la expresión en los párrafos quinto y sexto del título séptimo del libro segundo por en los párrafos quinto, sexto y sexto bis del título séptimo del libro segundo, lo cual totalmente coherente porque justamente es lo que hace este proyecto, incorporar este párrafo nuevo. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Presidente, mosquita. Este fue también trabajo ya avanzado por la mesa de trabajo que nosotros mismos establecimos. Sí, exacto. Sí. ¿Ya? Ahí va. ¿En votación? Bien. Voy a sacar otra hojita de votación.
Ya. Gracias. Vamos. Entonces, señor presidente, como usted lo ha dispuesto, en votación la indicación número 12 del Ejecutivo, que agrega un nuevo artículo segundo. Don Jorge Alessandri, a favor. Señorita Carol Cariola, a favor. Señorita Pamela Giles. A favor, A don favor Patricio. también. La señora Jimena Osandón. A favor. A favor, señora Jimena. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René. Don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. A favor. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Unanimidad. 2, 4, 6, 7, 0, 0. 700. Aprobado. Pasamos al siguiente. Cuarto y quinto. Cuarto y quinto. Sigamos. Señor presidente, el número 13, en indicación 13 del Ejecutivo, intercala un artículo tercero nuevo, pasando el actual artículo segundo a ser cuarto del siguiente tenor. Artículo tercero, reemplázase en el artículo segundo de la ley 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, el guarismo 366 quinques por 367 cuater, que también es una adecuación necesaria. También son normas de adecuación, por lo tanto lo voy a someter en votación inmediatamente. Don Jorge Alessandri, indicación 13 del Ejecutivo. A favor. A favor, señorita Carol Cariola. A favor, señorita Pamela Giles. A favor, don A favor, señora Jimena Osandón. A favor. A favor. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. Don Leonardo Soto. A favor. Señor presidente. A favor. 700, señor presidente, la indicación número 13 del Ejecutivo. Pasamos a lo siguiente. Aquí la indicación 14 del Ejecutivo, que agrega un artículo cuarto, intercala un artículo cuarto nuevo, pasando el actual segundo a ser quinto del siguiente tenor. Sustitúyase en el artículo cuarto de la ley número 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, el guarismo 366 quinques por 367 cuater. Y acá además, señor presidente, se agrega, de acuerdo también con la misma situación de la mesa, al artículo cuarto nuevo, que sustituye el artículo cuarto de la ley 21.084, para agregar inmediatamente después de la frase y 367 cuater, la siguiente, inciso segundo. Sería 367 cuater, inciso segundo. Eso es. Dice, fundamento, se debe especificar que la referencia al artículo 374 corresponde a la figura contemplada en su inciso segundo, esto es, quien participara en la producción de material pornográfico. Ver página 5 del comparado. Presidente. Diputado René Zafirio. Sí, presidente, no sé si quedan muchas indicaciones del Ejecutivo, pero ¿no será mejor que todas aquellas que dicen referencia con adecuaciones de normas las podamos votar en conjunto? Sí. Se queda solamente una norma, diputado Zafirio, que dice relación con una propuesta del proyecto de ley, que además viene complementado por el trabajo de la mesa de trabajo respecto a la vigencia. Por lo tanto, diputado Alessandri. No sé si queda poco o mucho, pero para respetar la citación, podríamos votar este último y de ahí pasar al segundo tema, porque está la subsecretaria afuera por el proyecto de amenaza. Sí, diputado, lo que sucede es que la idea es despacharlo, nos queda un solo artículo, entonces que puede ingresar en todo caso, si estamos tratando materia también de
de Interior del Gobierno, no sé que Por favor, ingrese subsecretaria. nomás la subsecretaria. Pero creo que no podemos no despachar este proyecto, el cual le queda solamente un artículo. Entonces, en votación, la indicación número 14, por favor. En votación la indicación número 14. Muy bien, señor presidente. En votación la indicación número 14 del Ejecutivo, más en la pequeña modificación que se hace de precisar que se trata del inciso segundo. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge. Señorita Carol Cariola. A favor. A favor. Señorita Pamela Giles. No, durante toda esta sesión va a ser así. A favor. Solicitud expreso, así que yo no. Va a quedar para siempre, ¿eh? Señora Jimena Osandón, por favor. A favor. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. Don Leonardo Soto. A favor. Y señor presidente. A favor. 700, señor presidente. Ya, y pasamos a la última. Gracias. Sí, este es el transitorio. Patricio, Sí. queda un Margarita. artículo antes, queda una indicación antes que hay que revisar, antes ¿Cuál del es? último artículo. La vamos a compartir en pantalla en este momento. ¿La comparte, Fernando? No, si son como una comunidad. ¿Cuál es? Se incorpora un artículo quinto nuevo. Sí, no, Elimina. lo tengo acá, Margarita. Lo que pasa es que recién votamos el cuarto y ahora tenemos el artículo quinto nuevo. Pero déjala si quiere ahí, Margarita, para que todo el mundo tenga a la vista la indicación. ¿Sí? Bien, bueno, señor presidente, se trata de un artículo quinto nuevo que elimina en el literal B del artículo 15 bis de la ley número 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, la referencia al artículo 366 quinquies y agrega a continuación del guarismo 367 ter el siguiente guarismo 367 cuater, inciso segundo. Esto es. Presidente. Señor ministro, tiene usted la palabra. Es una norma adecuatoria igual que las otras que se agregó en la última revisión de la comisión y por lo tanto, si me lo permite, sugiero que se apruebe con la misma votación que la anterior. Solamente así como se incorporó en la ley de entrevistas videograbadas, de imprescriptibilidad, ahora se agrega en la ley que establece las penas sustitutivas. No tiene más alcance que una adecuación. Muchas gracias, señor ministro. Sí, señor presidente, entonces nos quedaría el artículo segundo del proyecto de ley, señor secretario, que es la última norma. Y vamos a tener por votado, señor artículo diputado, quinto, con la misma quórum, o sea, con la misma Bien, votación bien. anterior, ¿ya? 700. ¿Ya? El diputado Leonardo Soto. Presidente y a todos los miembros de la comisión, creo que es necesario hacer una adecuación también respecto de los requisitos para postular a la libertad condicional. Hay varios delitos con connotación sexual que tienen un requisito más exigente en cuanto a la cantidad de pena que tiene que ser cumplida en reclusión, que son 2/3 de la pena. Y en la referencia que hay, está en el artículo 3 del decreto ley 321, creo que es, hay una referencia a una norma que ahora acabamos de suprimir, que es la misma que 366 que parece, y hay que agregar las otras nuevas. Son normas adecuatorias para mantener el mismo estándar o la misma exigencia para postular a libertad condicional. Son delitos de connotación sexual, muchos de ellos tienen que ver con personas que se les denomina depredadores sexuales, que son de altísimo riesgo de reincidencia y que por eso tienen una exigencia para postular a libertad condicional superior a la de otros delitos. En consecuencia, presidente, estamos presentando una indicación para
hacer la respectiva adecuación a la ley de libertad condicional, artículo 3º, inciso 3º. Ahí está en pantalla la norma. ¿Ya? Es una norma también de carácter adecuatorio. No sé si el Ministerio de Justicia tendrá algo que señalar respecto a esto. Presidente, estamos de acuerdo porque efectivamente es la misma lógica de la adecuación a las otras leyes especiales, así que también correspondería ser. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Zafirio. Sí, yo comparto absolutamente la propuesta del diputado Soto, pero para ser objetivos no es tan adecuatoria. Estamos cambiando los requisitos respecto de un delito específico, pero estoy de acuerdo. Ya. ¿Mantenemos la misma votación anterior? Ya. Señor secretario, pasemos al último numeral. Ya, entonces acabamos de votar. Señor secretario. Sí. Señor secretario, pasemos al último. Señor presidente, la disposición que queda pendiente del proyecto es el artículo segundo original del proyecto. El artículo segundo original, que dice: los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, así como las penas y las demás consecuencias que correspondiera imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración. Si la presente ley entrará en vigor durante la perpetración del hecho, se estará lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizará íntegramente la nueva descripción legal del hecho. Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará lo dispuesto en ella. Para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable, se deberá tomar en consideración todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho. Para efecto de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible. Muchas gracias, señor secretario. Este artículo fue revisado también por la comisión que estuvo trabajando para mejorar el texto de la ley y existe acuerdo también respecto al mismo. Lo someto a votación inmediatamente. Muy bien, señor presidente. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor. Señorita Carol Cariola. Señorita Pamela Giles. A favor. Señora Jimena Osandón. A favor. A favor también. Don René Zafirio. Presidente, yo voy a votar a favor con la salvedad de que, con la referencia que quiero hacer, que en el inciso primero se menciona el principio de tipicidad y de irretroactividad, que me parece que es un texto que está de más en el artículo, pero a favor. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. Don Leonardo, a favor. Señor presidente. A favor. Tenemos 700, señor presidente. Diputado informante. Correspondería la diputada Camila Flores. Estupendo. Es la mejor persona. Habría de acuerdo para que la diputada Camila Flores, que ha participado activamente en esta discusión, pueda participar. ¿Sale? Es de la región. Con mi abstención, por favor. No le hemos visto esa. Ya. Por despachado el proyecto. Quiero agradecer a todos, al ministro de Justicia y Derecho Humano, a todo su equipo, señor ministro, a la defensora de la niñez, al Ministerio Público y demás invitados que nos han ayudado y colaborado en el proceso de discusión de este importante proyecto. Yo creo que toda norma que en definitiva intente sancionar cualquier tipo de acción contra niños, niñas o adolescentes van a tener siempre la buena disposición de esta comisión como para poder avanzar en su ataque.
Señor ministro, tiene usted la palabra. Presidente, solamente, presidente, para agradecer a usted, a diputadas y diputados que han sido muy proactivos en avanzar y en mejorar este proyecto que, como usted dice, tiene un enorme significado, y agradecer también el apoyo y colaboración de la Defensora de la Niñez, del Ministerio Público y de todos los que han participado en esta iniciativa, también de la Secretaría de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social. Así que gracias y espero que este proyecto alcance pronto a ser ley de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Será ley de la República en la medida que el presidente de la República le mantenga la urgencia y el presidente de la Cámara lo ponga en tabla. Nos vemos, señor ministro. Quedan liberados todos los invitados. Ahora pasamos al segundo proyecto en la tabla. Buenas tardes, que tengan un buen día. Nos vemos. Buenas tardes, gracias. Ya. Muchas gracias. Y ahora pasamos al segundo proyecto de tabla, que es destinar el resto de la sesión para continuar con la votación en particular del proyecto de ley iniciado un mensaje que modifica los delitos de amenaza, coacción del Código Penal e introduce un nuevo delito de hostigamiento, boletín 14.477, discusión también inmediata. Nos tienen lleno de discusión inmediata. Quiero saludar a quien se integra a la mesa, que es la subsecretaria de Prevención del Delito, y asimismo al profesor, abogado y académico, el profesor Antonio Bascuñán, que nos ha estado colaborando también en el proceso de discusión. Profesor, muy bienvenido también, y subsecretario también y a su equipo. Listo. Diputado Zafirio. Sí, presidente, por favor, si pudieran enviar a mi correo el comparado actualizado de este proyecto. Ya, ok. Cecilia, gracias. Si nos puede colaborar, o Margarita. Como no, presidente, no hay problema seguido. ¿Listo? Ok. Diputado Matías Walker. Gracias, presidente. Se puede recabar la unanimidad para agregar mi voto favorable al primer proyecto. Ya, recabo la unanimidad para que todas las materias votadas se incorpore el voto del diputado Walker. Ya. Aprobado. Incorporado la votación suya, diputado Walker. Pasamos a la siguiente materia, señor secretario, ¿en qué quedamos? Sí, gracias, señor presidente. Solamente hacer presente a la comisión que se ha presentado pareo para la segunda parte de la sesión, entre la diputada señora Carol Cariola y el diputado don Jorge Alessandri. Listo, se ha comunicado el pareo del diputado Alessandri, que está muy comprometido con este delito de amenaza, con la diputada Carol Cariola. Veamos en qué quedamos, señor secretario. Sí, el primer número 3 se encuentra en la página 4 del comparado. ¿En qué consiste? En la página 4 del comparado, de las amenazas de hostigamiento. Sí, pues, claro, 4. Ah, sí, está, claro. Primero número 1. Acá está. Este. Sí, que están. Ya. Pasemos entonces a revisar el artículo 161. 161D. Numeral 3, señor presidente, incorpórase en el párrafo quinto del título tercero del libro segundo el siguiente artículo 661 de nuevo. El proyecto señala que, el artículo señala lo siguiente: será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio el que, afectando gravemente las condiciones de vida privada de otra persona, insistentemente, primero, la siguiere; segundo, estableciere o intentar establecer contacto con ella; tercero, llamare a su teléfono;
Cuarto, le enviare comunicaciones por cualquier medio. Si el delito contemplado en este artículo se cometiere contra un menor de edad, una persona con discapacidad o un adulto mayor, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo. Al respecto, el Ejecutivo ha presentado indicación, señor presidente, para sustituir, ¿no está? No, en el comparado. Lo que pasa es que, porque está en el comparado más viejo. Ahí está, ya, ahí está. Sí. Perdón, aquí está la indicación del Ejecutivo para sustituir el inciso final del artículo 161D que incorpora el numeral 3 por el siguiente. Se impondrá la pena en su grado máximo cuando concurra alguno de los siguientes casos. Primero, el delito se cometa contra un menor de edad, una persona con discapacidad o un adulto mayor. Segundo, el delito se cometa en forma anónima o proporcionando una identidad falsa. En eso consiste la indicación que sustituye el inciso final del artículo 161 de ese presidente. Muchas gracias, señor secretario. Voy a abrir la discusión respecto a este artículo y disculpe que haga la referencia respecto a la figura en particular. Esta semana hubo la denuncia por parte de una alcaldesa, compañera socialista de Quinta Normal, Karina Delfino, que efectivamente le toca vivir esta situación en específico, ¿ya? Ella presentó un recurso de protección porque efectivamente esta no es una figura hoy día penal y tal cual señala el profesor Bascuñán, este es un delito que implica una invasión a la vida privada. Y en ese ámbito es que se busca, creo yo, la sanción. Le voy a dar primero la palabra al Ejecutivo y después al debate. Presidente, primero que todo, saludarlo por su intermedio a toda la comisión. Presidente, como usted bien ha señalado, este es el delito de hostigamiento que se ha propuesto en el proyecto. Efectivamente es un proyecto, es una norma donde el núcleo o el bien jurídico protegido por la conducta es la vida privada de la persona y donde resulta relevante como núcleo del tipo, ¿no? Es la afectación a lo que hemos llamado las condiciones de la vida privada, ¿no es cierto? Cuando un tercero afecta estas condiciones de la vida privada. ¿Qué entendemos entonces por condiciones de la vida privada? Porque yo entiendo, un poco recogiendo la discusión que hubo en la sesión anterior respecto de si algunos términos eran más o menos precisos, efectivamente es muy complejo poder determinar un listado concreto de acciones sin que queden otras fuera que puedan constituir hostigamiento propiamente tal. Por eso lo que hemos tratado de apuntar, y esto ciertamente puede ser objeto de debate en la comisión, es a aquellas conductas, por ejemplo, seguir a una persona, establecer o intentar establecer contacto con ella, llamar a su teléfono o enviar comunicaciones por cualquier medio, cuando esto ocurre, ¿no es cierto?, de manera tal que afecta el diario vivir de la persona. Es decir, pensemos en situaciones tales como una persona que hostiga a una y la persona cambia sus rutas de desplazamiento, cambia números de teléfono, intentando, ¿no es cierto?, evadir la acción hostigadora de la gente. Eso es un poco lo que estamos tratando de precisar con la idea de condiciones de la vida privada. Y sobre la indicación del Ejecutivo, presidente, para sustituir el inciso segundo, obedece a una corrección formal que estimamos necesaria. Si ustedes pueden ver finalmente en la última parte del inciso, se señala que se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo, cuando en realidad lo que buscaba la norma era establecer una circunstancia calificante en que la pena se tenía que imponer en el máximo, que es lo que señala el nuevo inciso segundo que propone la indicación. Es decir, se impondrá la pena en su grado máximo cuando concurra alguno de los siguientes casos. Es decir, el que está señalado en el inciso segundo inicial del proyecto, esto es, que el delito se cometa contra un menor de edad, una persona con discapacidad o un adulto mayor, y la segunda circunstancia es cuando la acción se realizare en forma anónima o proporcionando una identidad falsa, ¿no es cierto?, entendiendo que el anonimato en la comisión del hostigamiento implica, o deberíamos considerarla, como una circunstancia agravante del mismo. Eso por nuestra parte, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre el punto. Presidente. Diputado René Zafirio. Sí.
Una sola preocupación me asiste respecto de los numerales, y es que yo tengo la impresión que no debiéramos entender que se trata en primer lugar de una enumeración taxativa, porque si eso es así, la evolución de los medios, de la tecnología, nos obligaría a ir modificando cada vez que se produjeran o que hubiere al alcance recursos técnicos adicionales para poder hacer aplicable esta norma. Lo formulo como una pregunta. No es posible en el inciso primero decir que afectando gravemente las condiciones de vida de otra persona y sin que esta enumeración fuere taxativa, primero, la siguiere, segundo, tercero y cuarto, etc. Pero dejando expresamente que dicho que no se trata de una enumeración que deja fuera cualquier otra conducta que pudiera significar una afectación grave a las condiciones de vida privada. Porque además están establecidas en términos tales que las condiciones de la prueba se hacen bastante difíciles. ¿Cómo yo acredito que una persona me está siguiendo? Cualquiera diría, bueno, pero basta con que usted mire hacia atrás y se va a dar cuenta si lo viene siguiendo. El persecutor va a decir, mire, la verdad es que yo no la vengo siguiendo a usted, yo usted no la conozco o no lo conozco. Yo vengo a comprar a una tienda que queda en la próxima cuadra y va todos los días a comprar a la misma tienda y se encuentra todos los días con la misma persona y tiene todos los días la misma excusa. Entonces los términos en que se debería producir la prueba van a ser bastante complejos, es decir, corremos el riesgo de tener una norma que sea muy difícil de aplicar, presidente. Pero insisto, me preocupa básicamente el carácter taxativo de los 4 numerales. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio, y el secretario también plantea otra preocupación. Le doy la palabra al tiro al diputado Soto, que se relaciona a que pareciera, por el tenor del texto, que son requisitos copulativos además. Falta la adecuación que pueda ser que no sean copulativos. Diputado Soto. Sí, presidente, iba a hacer exactamente la misma pregunta. Se establecen 4 situaciones que van a ser punibles: seguir a una persona insistentemente, establecer o intentar establecer contacto con ella, llamarla a su teléfono, y pareciera que son todas copulativas, de tal manera que si concurren no las 4, sino que 3 de ellas, o una, quedarían sin ninguna penalidad. Y segundo, no se establece que tenga una finalidad determinada este acoso o invasión en la vida privada de una persona, y por lo tanto uno podría señalar que este tipo penal también los pueden cometer, por ejemplo, una situación que es de bastante ocurrencia, que son el ciberacoso de empresas de cobranza. Empresas de cobranza que a sus deudores los siguen, contratan investigadores privados, intentar establecer contacto con ella, llaman a su teléfono reiteradamente y le envían comunicaciones por cualquier medio. Pareciera que son conductas que las empresas de cobranza suelen incurrir. Así que me parece, la pregunta que hago es si los redactores de esta propuesta tienen en consideración eso. Porque si así me parece bien, porque en realidad las empresas de cobranza, particularmente algunas de ellas, incurren en situaciones de abuso para obtener su objetivo, invadiendo de manera grosera la vida privada de las personas. Pero yo solo quería hacer notar eso, presidente. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Ofrezco la palabra. ¿Sí? Presidente, bueno, primero señalar que en principio estamos de acuerdo con lo que plantea el diputado Zafirio, en orden a que podría efectivamente haber otras circunstancias el día de mañana que no estemos previendo hoy día y que lo importante en el fondo, si la Comisión entiende que son figuras referenciales sin perjuicio de que concurran otras circunstancias que podríamos no estar previendo en este momento, bueno, nosotros creemos que es un punto atendible. También recogemos lo que señala la Secretaría y el diputado Soto, por su intermedio, presidente, quizá con algún ajuste de redacción, evidentemente la intención del Ejecutivo con estas enumeraciones que efectivamente sean independientes entre sí y no copulativos.
Y respecto de lo que plantea el diputado Soto, presidente, por su intermedio, respecto de la situación de la cobranza, hay dos temas ahí que es importante determinar. Efectivamente, cuando uno ve la situación de la cobranza en bruto, claro, uno puede decir, sí, efectivamente es una conducta que afecta a la vida privada de la persona, por ejemplo, mediante llamadas al teléfono. Pero hay dos elementos que uno no tiene que dejar pasar en eso. Primero, estas circunstancias, más allá de la forma en que se realice, y que uno podrá tener discrepancias o no con la reiteración en que se hace, muchas veces emanan de algún contrato que habilita a realizar dicha cobranza. En principio estamos hablando de una duda, ¿no es cierto?, de una deuda donde podría, ¿no es cierto?, estar la aceptación de estas circunstancias. Pero además hay un segundo problema y que dice relación con quién deberá ser considerado autor. En principio esto es un tipo penal que está en el Código Penal, no como una forma de responsabilidad penal de la persona jurídica, y la pregunta sería, ¿quién es el autor del delito? ¿La persona que llama? ¿Que está ejerciendo una actividad remunerada lícita? ¿El gerente de la empresa? Entonces, pareciera que al momento de hacer la imputación de la responsabilidad hay un problema práctico. Sin perjuicio de que algo que, como le digo, plantea problemas desde la casuística de cómo se genera la deuda, cuáles son las condiciones contractuales que pactó la persona, hasta el problema de la imputación de responsabilidad, y por tanto creemos que no es posible entender que la situación de las cobranzas queden comprendidas que no es posible comprender las cobranzas dentro del delito. Y solamente, presidente, con esto termino, particularmente porque probablemente creo que el argumento más fuerte es que la pregunta sería ¿a quién le imputo la responsabilidad del delito como autor del mismo? Diputado Soto y después el diputado Zafirio. Sí, bueno, yo no comparto la conclusión que hace el Ejecutivo. Yo creo que la descripción de la conducta del tipo penal es perfectamente encuadrable en prácticas que son muy agresivas de empresas de cobranza y que no dejan de tener una condición de abuso del derecho. El hecho de que alguna persona previamente, un deudor, haya pactado que le hagan ese acoso o ciberacoso, porque el abuso del derecho no es renunciable, más todavía cuando son conductas penales, porque si no, todo contrato tendría excusas penales para poder liberar de responsabilidad penal cualquier delito que se cometa en esta materia. Por eso me parece que la conducta tiene que ser analizada en sí mismo. Si es insistente e incurre en estas tipificaciones, no existe ninguna razón valedera para excluirla, ni siquiera la dificultad para establecer quién es el autor, porque podrán ser ambos, un autor mediato y un autor directo. Por consiguiente, a mí me parece que es una buena norma que ojalá permita que las personas tengan una mayor protección frente a la política agresiva de las empresas de cobranza. Gracias, presidente. Diputados René Zafirio. Gracias, presidente. Sí, concuerdo con lo planteado por el diputado Soto, pero agregar además que la forma de hacer efectivos los títulos para poder efectuar una cobranza están establecidos en distintas leyes. La forma de cobrar un pagaré, cualquiera sea el documento que haya suscrito, cualquier contrato que haya suscrito el deudor con una empresa, con un proveedor de un servicio, en fin, con el retail, por ejemplo, no habilita al retail para hacer abuso del derecho. Y llamar a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2, 3, 4 de la mañana, en actitudes bastante incluso groseras a veces. Y eso es precisamente una afectación grave a las condiciones de vida privada de otra persona. No por la circunstancia de tratarse de un deudor, el acreedor tiene cualquier derecho respecto de su deudor. El derecho que tiene es hacer efectivos los títulos que dan cuenta de la deuda y además iniciar las acciones judiciales que esos títulos le permiten iniciar para que se pague el crédito otorgado. Pero no más que eso, no más que eso. Lo demás significa legislar a favor de empresas que permanentemente, además de proveer muy malos servicios, en general cuando servicios de postventa, se han especializado, más que en prestar, un servicio de postventa, un buen servicio de postventa, en implementar un buen sistema de cobranza.
yo no comparto lo afirmado por el Ejecutivo, presidente. Muchas gracias. Le pediría también la opinión técnica del profesor Bascuñán, si es que nos pudiera también colaborar en esta discusión, porque creo que esta es una norma súper interesante. Él tiene y emitió una opinión en particular, pero me gustaría también escuchar su opinión, profesor. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. La propuesta del proyecto, del mensaje, se basa en la redacción del inciso primero, en el artículo 275 del anteproyecto Código Penal del 2018. Y ese anteproyecto se basa en el parágrafo 238 del Código Penal alemán, en su redacción previa a una modificación que se introdujera recientemente. Digo, recientemente, con precisión, el 2017. La regla alemana, señor presidente, tiene, por decirlo así, dos componentes distintos. Un componente que es de hostigamiento invasivo de privacidad y otro componente que es de hostigamiento, por decirlo así, de difusión de aspectos de la vida privada por redes o digamos, exposición de la vida privada. Entonces hay ciertas acciones que son acciones de tomar contacto con la persona afectando su vida privada y otras acciones que son acciones de divulgar información también afectando su vida privada. El anteproyecto del 2018 tomó una decisión restrictiva, señor presidente, consistente en considerar solo el primer aspecto y dejando las otras variantes entregadas a los delitos, a otros delitos contra la integridad o a los delitos contra el honor. Eso naturalmente lo hace el anteproyecto en el contexto de una reforma global del Código Penal. Así que, en primer lugar, por decirlo así, esta es una parte del delito alemán. En segundo lugar, el delito alemán, y esto tiene consideración o relación con la pregunta del diputado Zafirio. El delito alemán siempre ha tenido un último numerando. El primero eran menos, hoy en día son más numerando los que constituyen conductas de esta naturaleza, que se refiere a otros comportamientos de naturaleza semejante. Si me permite la lectura preciso, ¿no? Una que adopta o realiza una otra acción comparable, ¿no? Entonces tiene una cláusula final, que es una cláusula de apertura por consideraciones analógicas. El anteproyecto del 2018 prescindió de esa cláusula por consideración de respeto al principio de legalidad, y siguiéndolo también el proyecto del mensaje gubernativo prescinde de una cláusula de esa naturaleza por respeto al principio de legalidad, ¿no? Entonces, la respuesta al diputado Zafirio es que se prescinde de una cláusula de extensión por analogía explícita, no por respeto al principio de legalidad. Finalmente, señor presidente, dos consideraciones. La primera en relación con las cobranzas agresivas, por decirlo así. Las cobranzas agresivas presentan dos aspectos. El primero, la posibilidad de ser consideradas como hostigamiento bajo este nuevo delito. El segundo, la posibilidad de ser consideradas como extorsivas, porque en virtud de la presión que ejerce el procedimiento de cobro, se pretende obtener más de lo que podría legalmente obtenerse a través del procedimiento. Este segundo aspecto, la cobranza extorsiva, ha sido despenalizado por esta comisión en su sesión pasada, dada la redacción que le dio a la coacción mediante amenaza. Ahora, en lo que respecta a este primer aspecto, la delimitación entre lo que sería punible y lo que no sería punible, en virtud de la propia decisión de la comisión, ¿no?, debería quedar entregada al juego del artículo 10, número 10. O sea, hasta dónde la cobranza tiene un legítimo derecho y lo ejerce legítimamente en la formulación de sus requerimientos de cobro. Finalmente, señor presidente, quisiera hacer una observación por consideración a la comisión para poseer la mayor cantidad de información posible, señor presidente.
La regla original alemana del parágrafo 238 tenía la misma redacción en su encabezamiento que la que tiene el proyecto, el anteproyecto Código Penal del 2018 y el proyecto del mensaje gubernativo, ¿no? Que es afectando gravemente las condiciones de la vida privada. La reforma del año 2017, tomando en consideración las enormes dificultades de prueba que había producido la aplicación de esta regla en la práctica policial y judicial alemana, sustituyó la formulación de la norma, señor presidente, en vez de ser un delito de resultado, que requiere el resultado de afectación grave de la vida privada de la víctima, lo sustituyó por un delito de peligro abstracto concreto, peligro de idoneidad. Es decir, de un modo que sea idóneo para afectar gravemente la vida privada de la víctima. Y con esa cláusula, que es, por decirlo así, es exigir menos como elemento del tipo, facilitó la prueba y facilitó también la aplicación de la regla. Eso es un antecedente que puede ser de interés de la Comisión tener presente. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, profesor Bascuñán. Creo que nos ha planteado dos temas que son súper interesantes, en particular lo último respecto a la calidad del tipo de delito que tenemos. Si va a ser un delito de resultado, va a ser efectivamente un delito solamente de peligro, ¿ya? Lo que no me quedó, o sea, y también yo creo que va a ser materia de la discusión, que es lo planteado por el diputado Zafirio, no ordena poder abrir con una cláusula válvula las diferentes figuras comisivas del delito, y ahí también el profesor tiene un punto en orden al principio de legalidad y no establecer un delito penal, o sea, una ley penal en blanco, ¿ya? Lo último que no lo escuché, profesor, dice relación con si es que, de acuerdo a la actual redacción, y al no estar establecido algún artículo que logre establecer de que no sea una figura copulativa, entenderíamos tal cual está redactado que sería copulativo. No, señor presidente, el entendimiento correcto de la regulación es que son hipótesis, o sea, que es un tipo mixto alternativo, es decir, que son hipótesis alternativas, la una o la otra, cualquiera de los numerandos. Y eso se entiende así en la técnica regulatoria del anteproyecto del 2018, que respecto a distintos tipos mixtos alternativos tenía esta misma redacción. En el caso de una técnica de redacción que se inserte en el Código Penal, la solución sería, señor presidente, en el número tercero, sustituir el punto y coma por una coma, luego la conjunción o y luego una coma. Y entonces eso dejaría claro que son hipótesis alternativas y que cualquiera de ellas realiza el tipo, y que si se realiza más de una, eso no significa que haya varias realizaciones, sino que se entienden todas como realizaciones alternativas, con unidad típica de acción. Muchas gracias, profesor. Con esa ahí queda mucho mejor. Nos plantea por lo menos dos temas que creo que el Ejecutivo va a tener que pronunciarse. Primero, dice relación con la calidad de tipo de delito que tenemos. Si hacer un delito de peligro o hacer o va a quedar tal cual la redacción. Y lo otro, si es que se acogería la postura o la recomendación que hace el diputado Zafirio en orden a poder establecer algún tipo de cláusula válvula o abierta que permita otro tipo de acciones que logren establecer este tipo de acción. Presidente. Diputado Zafirio, y después le damos la palabra al Ejecutivo. Sí, no, la verdad es que la observación que yo formulé y la apreciación que hace el profesor Bascuñán me obliga, digamos, precisamente por el respeto al principio de legalidad, a obviar la posibilidad de establecer un tipo penal en blanco. Gracias. Muchas gracias. El Ejecutivo. Presidente, sobre la calidad del delito, nosotros creemos que lo importante, y eso probablemente nos decantamos por la idea de un delito de resultado, que tiene que haber una afectación a las condiciones de la vida privada de la persona.
En caso contrario, si fuese un delito de peligro y solamente la mera realización de la acción sin que esto digamos, se concretara, bueno, probablemente ahí ya podríamos entrar en una discusión de si eso afecta o no afecta, por ejemplo, la libertad de expresión. Uno podría pensar que los mensajes por redes sociales de manera insistente podrían constituir una forma de hostigamiento cuando simplemente pueden ser opiniones insistentes, digamos, una persona que le gusta debatir con un determinado personaje, si es que esa interacción no afecta la vida privada de la persona, que es el bien jurídico protegido, en principio no podríamos considerarla como peligrosa. Necesitamos que se consume esta afectación y eso creemos que debería ser como el objeto de la conducta y por tanto decantarnos por la existencia del resultado. Y bueno, sobre lo segundo, presidente, bueno, sin perjuicio de lo que ha señalado el diputado Zafiro, efectivamente, yo creo que hay una, lo que menciona el profesor Bascuñán respecto al principio de legalidad, efectivamente, una cláusula que diga todo lo que pueda resultar parecido a lo anterior, efectivamente puede tener un problema de legalidad por tipicidad. Así es. O sea, estimamos, presidente, por su intermedio a la honorable diputada Giles, creo que una cuestión de redacción, presidente, que la comisión puede resolver como estime más conveniente, y nosotros suscribimos la opinión del profesor Bascuñán, sin perjuicio que si la comisión entiende que queda más claro de esa manera, no, el Ejecutivo no tiene inconveniente con esa modificación. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre el punto. Presidente. Diputada Giles. Bueno, está clarísimo, presidente. Propongo que efectivamente se acoja como una medida de redacción con la cual está de acuerdo el Ejecutivo, que se ponga la coma y la O que sugiere el profesor Bascuñán. Yo creo que ha sido clarísimo el profesor Bascuñán y podríamos votar, tal vez, presidente. Muchas gracias, diputada Giles. Efectivamente, también comparto la postura. Me queda la duda respecto a si hacer un delito resultado un delito de peligro. Creo que sería interesante abrir un poco más y que no solamente sea un delito de resultado, pero como la propuesta del Ejecutivo es la que viene planteada, voy a someter en votación la propuesta del Ejecutivo con la indicación que al finalizar el numeral 3, donde dice llamar a su teléfono, ese punto y coma va a ser transformado en una coma y se le va a agregar la palabra O. En conjunto con la indicación del Ejecutivo que agrega y cambia el inciso final del artículo 161D, donde incorpora el numeral 3 por el que el secretario dio lectura. Gracias, señor presidente. Como está lo dispuesto, en votación el numeral 3 del artículo primero, con la indicación del Ejecutivo, indicación número 1 del Ejecutivo, más la indicación parlamentaria de su autoría que modifica el numeral tercero, reemplazando el punto y coma, que va al final de este numeral tercero por coma O. Bien, don Juan Antonio Coloma, por favor. A favor. A favor, don Juan Antonio Coloma. ¿Quién más está? Señora Pamela Giles, por favor. Porque es un delito de resultado, puesto que si no lo fuera, efectivamente caeríamos en una contradicción con el sagrado principio de la libertad de expresión. Al menos eventualmente eso podría ser así. A favor. A favor. Señora Jimena Osandón, por favor. A favor. A favor también, señora Jimena Osandón. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo. Don Matías Walker. A favor. A favor. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0. 7, 0, 0. Pasamos al número 4. Bien.
Número 4 del proyecto del artículo primero del proyecto de ley reemplaza el artículo 261 por el siguiente. El artículo 261 en su texto vigente dice: cometen atentado contra la autoridad. Primero, los que sin alzarse públicamente emplean fuerza o intimidación para alguno de los objetos señalados en los artículos 121 y 126. Segundo, los que acometen o resisten con violencia, emplean fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, carabineros, funcionarios de policía, de investigaciones o de Gendarmería de Chile, cuando aquella o estos ejercieron funciones de su cargo. La norma de reemplazo que contiene el numeral 4 es la siguiente: artículo 261. Comete atentado contra la autoridad el que acomete o resiste con violencia, emplea fuerza, intimidación. Aquí como que falta algo: fuerza, intimidación. Podría ser, o intimidación debería ser, ¿no? Sí. Fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, a carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile, cuando aquella o estos ejercieron funciones de su cargo. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario ejecutivo. Sí, presidente, por su intermedio a la comisión. Aquí, presidente, para dar el tenor de la discusión completa, estamos hablando de los delitos contra el atentado a la autoridad. Aquí se hacen modificaciones al artículo 261 que ha leído el señor secretario, una acotada modificación del artículo 262, y después en el artículo 267 se establece un nuevo delito, una nueva formulación del delito de coacción contra funcionario público o autoridad. Entonces, presidente, aquí simplemente lo que se está haciendo es acotar el artículo 261 respecto del texto vigente, porque el número 1 de este artículo es llevado al artículo 267 como parte de la coacción contra los funcionarios públicos o autoridades públicas. Y el número, y por tanto, el texto que ustedes están viendo como propuesta, ¿no es cierto?, corresponde a lo que en la ley vigente es el número 2 del delito que he señalado. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre el punto. Presidente. Diputado René Zafirio. Sí, tengo una confusión cuando el Ejecutivo dice que se está restringiendo el concepto de el tipo delictivo de atentado contra la autoridad, porque en el actual 261 se hace expresa referencia a los artículos 121 y 126. Y yo creo que nos podemos tomar un par de minutos para hacer referencia a lo menos al 121 y 126. El 121 sanciona a los que se alzaren a mano armada contra el gobierno legalmente constituido con el objeto de promover la guerra civil, de cambiar la constitución del Estado o su forma de gobierno, de privar de sus funciones o impedir que entren en el ejercicio de ellas el presidente de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se trata de delitos, de circunstancias, pero gravísimas, digamos, para el funcionamiento del Estado y de la democracia. Y el 126 se refiere a los que se alzaren públicamente con el propósito de impedir la promulgación o la ejecución de leyes, la libre celebración de una elección popular, de coartar el ejercicio de sus atribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son todos hechos graves, son crímenes o simples delitos contra la seguridad interior del Estado. Esa es la ley vigente. Entonces, el proyecto de ley nos está diciendo que se comete atentado contra la autoridad al que acomete o resiste con violencia, emplea fuerza o intimidación en cualquier circunstancia. No solo en las referidas en los artículos 121 y 126. Lo que, desde mi punto de vista, hace lo que impedimos que ocurriera en el artículo anterior, de establecer una suerte de ley penal en blanco. Comete atentado, repito, contra la autoridad el que acomete o resiste con violencia, emplea fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes,
a carabineros, funcionarios de la Policía de Investigación o de Gendarmería de Chile, cuando aquella o estos ejercieran funciones de su cargo. ¿Qué pasa cuando una persona impide o forcejea con un policía para impedir que se produzca o que se siga produciendo una agresión ilegítima por parte de la policía? O sea, queda tan abierto que al final la víctima de la agresión del policía, que es lo más común hoy día en nuestro país, termina siendo procesada por el nuevo 261 que nos está proponiendo el Ejecutivo, por atentar contra la autoridad. Es decir, yo estoy disponible para legislar una norma de estas características, pero antes hay una pega que no se ha hecho. Y es modificar sustancialmente la conducta policial. En estas circunstancias, en las actuales circunstancias, respecto de la forma como la policía hoy actúa, con esta política institucional, yo no estoy disponible para entregar un cheque en blanco con esta norma del 261. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado René Zafirio. Ofrezco la palabra sobre el punto. Al tiro le voy a dar la palabra diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Sí, yo concuerdo plenamente con el criterio jurídico que comparte con nosotros el diputado Zafirio, e incluso uno podría alargarse en la posibilidad de los ejemplos. Él pone algunos que tienen que ver con la represión, que es algo que está mucho más presente, pero aparentemente aquí, por ejemplo, si alguien hiciera una morisqueta, una señal, un gesto que pudiera significar para un grupo de personas o para el afectado, en este caso un miembro, por ejemplo, de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, no sé, pues le estoy diciendo que algo así, por ejemplo, que para mí pudiera ser que termine de hablar y para esa persona pudiera ser que lo voy a degollar, ¿ya? Eventualmente, y me parece que no estoy exagerando, o sea, tan abierto es este texto que realmente permite que sea considerado una amenaza y en este caso un delito, prácticamente cualquier conducta, dependiendo de cómo pudiera ser analizada por un miembro de las Fuerzas Armadas, lo cual me parece especialmente grave, presidente, porque justamente por la naturaleza de las Fuerzas Armadas y de orden, y de la interacción que históricamente, no solo en el último tiempo, se ha dado con ella y la ciudadanía, como se trata justamente de un grupo de personas que tienen el monopolio de la fuerza y el uso de las armas, existe, y eso está a la vista, un conflicto potencial permanente. Si a cualquier gesto, hasta el más mínimo gesto, según lo que yo entiendo de este texto, por parte de un ciudadano que no es miembro de las Fuerzas Armadas y de Orden, le vamos a dar una connotación de amenaza hacia un miembro de las Fuerzas Armadas, me parece que estamos efectivamente prácticamente en una especie de dictadura de las Fuerzas Armadas y de Orden, más aún cuando se trata de testigos de fe ante la ley, es decir, de quienes tienen una relación con la prueba que los hace estar en un desequilibrio. Por lo tanto, presidente, yo anuncio desde ya que en ningún caso voy a aprobar este texto y que me parece muy peligroso. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Diputado Leonardo Soto. Presidente, mire, yo estoy revisando el artículo o la propuesta que se va a colocar en votación, y lo que hace es prácticamente hacer un cambio sustantivo al artículo 261 vigente, eliminando la primera parte y manteniendo la segunda intacta. En consecuencia, creo que la propuesta del proyecto de ley reduce el alcance, reduce las conductas penadas en la norma vigente, que es el 261, al eliminar el numeral primero. Y respecto de lo que contiene, la estuve revisando palabra por palabra, es exactamente la norma vigente del número 2
En consecuencia, si uno vota en contra de la propuesta del proyecto de ley, va a mantener vigente una norma que la contiene y que además la amplía al número primero, que también es bastante más gravoso y bastante más peligrosa su utilización. Por consiguiente, dado que la propuesta del proyecto de ley reduce sustantivamente una norma que no me gusta, yo voy a aprobarla. ¿El Ejecutivo? Presidente, sí, a ver, yo creo, presidente, que quizá, presidente, yo no fui todo lo claro que debía haber sido al referirme a esta norma. Comencé señalando mi posición, presidente, y aquí me hago cargo de lo señalado por el diputado Zafirio. No hay una restricción de la norma. ¿Por qué motivo? Bueno, lo primero es por lo que ha señalado recién por su intermedio, presidente, el diputado Soto. El texto propuesto corresponde con la necesaria adecuación de redacción al número 2 del artículo 261, por lo cual esa conducta queda absolutamente inalterada y la pena está señalada en el artículo siguiente, que tampoco tiene modificación, por lo cual no hay un aumento de pena ni variación respecto de la situación actual del número 2 del artículo 261. Sin embargo, presidente, el número 1 del artículo 261, que es básicamente, como señaló hace un momento el diputado Zafirio, el que sin alzarse públicamente emplee fuerza o intimidación para alguno de los objetos señalados en el artículo 121 y 126, que como también muy adecuadamente señaló el diputado Zafirio, implica realizar por parte de las autoridades ciertos actos, como señala el 121, o el caso del 126, por ejemplo, promulgar una ley, son casos de coacciones. Y como el tronco del proyecto es reestructurar los delitos de coacciones, se propone suprimir, en el fondo, mediante la sustitución del artículo 12.1, la forma de coacción contra autoridades públicas que está en el número 1, y eso se entiende en el proyecto subsumido en el artículo 267, que contiene el tipo penal de coacción contra funcionario público y autoridad pública, sin necesariamente entrar en las descripciones particulares que requiere que tiene el artículo 121 y el artículo 126, porque más allá de la remisión a dichas conductas, lo importante de la figura general y abstracta es que hay una amenaza o un ejercicio de violencia contra una autoridad pública para que ejerza una acción en el ejercicio de sus funciones, sea funcionario público o autoridad pública. Por eso, presidente, está suprimido en la inciso primero, el número 1, perdón, del artículo 261, y en la página siguiente una supresión del número 3 del artículo 262, que también, ¿no es cierto?, exactamente, ¿no es cierto?, si por consecuencia de la coacción a la autoridad hubiera accedido a las exigencias de los delincuentes, que es básicamente una situación de la coacción. Presidente, si usted lo tiene bien, y quizá con esto se clarifica el debate de la comisión, se podría estudiar el artículo 267, ¿sí? Pero son modificaciones que van conexas. Pero solo una sugerencia, presidente, si usted lo considera. De manera tal, presidente, con eso termino, que no vemos que hay una restricción del artículo y tampoco hay una modificación respecto de alguna situación con las policías, como se ha comentado en la discusión. Yo creo que ya ha quedado sentado el tema respecto al 261, que voy a someter a votación inmediatamente. Presidente. El secretario tome la votación del 261. Diputado Zafirio. Presidente, yo no sé si es posible pensar en presentar una indicación respecto del artículo 261 que haga referencia a dos factores que desde mi punto de vista tienen que estar presentes en el tipo. Uno es la gravedad y la idoneidad del medio, porque cuando la diputada Giles nos entrega el ejemplo que nos entrega con el gesto que hizo, claro, si es eso, perfectamente puede ser considerado una intimidación en contra de la autoridad pública o sus agentes. Pero ¿es idóneo el medio para cometer ese delito? ¿Es grave? O sea, ¿o reviste las características de gravedad suficientes como para pensar que se está frente a un delito como el del 12.1? Yo creo que no. Entonces, yo
tal cual, insisto, tal cual está, o se mantiene el número 2 del 12.1, por lo menos no estoy en condiciones de aprobarlo, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Zafirio. Profesor Aldunate. Gracias, presidente. No, solo observar que, a ver, este intento de reforma en este tipo de estos delitos, que en realidad, mirados en perspectiva del tiempo, pueden en algún sentido tener alguna justificación o no. El problema está en que si uno quiere ser consistente un poco con la propuesta que viene, es decir, los delitos de coacción a funcionario público y la hipótesis cualificada de esa coacción, naturalmente eso debería tratarse como un conjunto. Es decir, si acá hay una aspiración de reforma sensata, obviamente uno tiene que prescindir del artículo 261 y artículo 262 y eventualmente ver en qué contexto uno podría justificar esa posibilidad que se mantenga en la legislación penal chilena. Por lo tanto, lo razonable, creo yo, presidente, es que se revise básicamente la propuesta acerca de la coacción al funcionario público, la hipótesis agravada, y eventualmente, si se quiere ser consistente en la inspiración que se tiene en el anteproyecto del año 2018, ahí uno está revisando, también se agrupan también dentro de esta hipótesis, por ejemplo, la perturbación del ejercicio de funciones públicas, que comprende, por ejemplo, la grave alteración de las funciones del Congreso, etcétera, etcétera, u otros equivalentes, o eventualmente otros delitos de la misma índole. Entonces, en el fondo, esto genera un problema interpretativo, porque el 261 establece un marco de definición de qué es lo que se entiende por atentado a la autoridad, y a reglón seguido el artículo 262 establece las puniciones. ¿Ah? Entonces, acá lo que se pretende es, claro, hacer o eliminar la referencia a los delitos cometidos contra la seguridad interior, que eran parte de la definición, pero en el fondo subsiste este problema interpretativo en el cual vamos a tener esta figura de coacción al funcionario público subsistiendo con esta otra hipótesis, que en definitiva lo que queremos entender es que quién se resiste en definitiva a eventualmente la acción de las policías o los cuerpos policiales, pero eso queda abierto de tal manera o no tiene tampoco un correlato cuando es el órgano policial que eventualmente incurre en un exceso y va a ser siempre un problema polémico. Creo que lo más sensato es abordar este problema desde el punto de vista de la coacción, reconducir toda la regulación a ese ámbito y eventualmente considerar eliminar estos dos tipos penales que en realidad no sé si tienen mucho sentido. Muchas gracias, profesora Donate. Pasemos, de acuerdo a la recomendación que hace el mismo señor Donate, a ver y analizar el 267 inmediatamente para que tengamos el contexto global de esta modificación. Señor secretario de lectura del 267, por favor. Bien, señor presidente. El número 6 del proyecto reemplaza el artículo 267 por el siguiente. El texto original. El que con violencia o fraude impidiere ejercer sus funciones a un miembro del Congreso, de los Tribunales Superiores de Justicia o del Consejo de Estado, sufrirá las penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. El texto de reemplazo, el numeral 6, es el siguiente. El que empleare violencia o amenaza para compeler a un funcionario público a ejecutar u omitir un acto en ejercicio de su cargo será sancionado con presidio menor en su grado medio a máximo. Eso es, señor presidente. Se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo cuando se empleare violencia o amenaza para compeler a ejecutar u omitir un acto en ejercicio de su cargo al presidente de la República o al que haga sus veces, a un ministro de Estado, a un senador o diputado, a un delegado presidencial regional o a un delegado presidencial provincial, a un miembro de los tribunales ordinarios o especiales de justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones o de los tribunales electorales regionales, al Contralor General de la República, a un miembro del Consejo Directivo del Servicio Electoral, a un consejero del Banco Central, a un gobernador regional o consejero regional, a un alcalde o un concejal, a un fiscal del Ministerio Público o un defensor penal público. Eso sería. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre este artículo. ¿Sí? Sí, presidente. No. Perdón, sí. ejecutivo. Sí. Presidente, quisiera señalar que aquí la norma que se está proponiendo distingue dos niveles
distintos de sujetos sobre los cuales puede recaer la coacción respecto de los funcionarios de autoridades públicas. El primer inciso, presidente, incluye la coacción contra funcionarios públicos, que no estaba contemplada anteriormente en nuestra legislación, y ustedes pueden ver, bueno, que hay un aumento de pena. Nosotros cuando se preparó el proyecto, efectivamente hubo que mirar por cómo estaba reconstruido toda la propuesta, guardar cierta proporción entre las penas, y de esta manera la pena que se está proponiendo respecto del funcionario público es de presidio menor en su grado medio máximo, y el inciso segundo refiere a autoridades públicas. Estamos pensando en el presidente de la República, ministros de Estado, en miembros del Congreso Nacional, miembros del Tribunal Constitucional, en fin, de los organismos autónomos constitucionales, y una larga lista donde nos hemos preocupado también de que no existan distinciones entre autoridades públicas, sino que se sancione a todos con la misma pena. Como ustedes pueden ver también, la única diferencia de la pena entre el inciso primero y el inciso segundo es que el primer inciso puede ser sancionado con presidio menor en grado medio, mientras que el segundo, a las autoridades públicas, se le sanciona con el grado máximo de presidio menor, que es la misma pena también máxima que se le contempla a los funcionarios públicos, en el sentido de mantener en la idea de reforzar que la sanción está orientada a la conducta contra funcionarios o autoridades públicas, sin hacer distinción de rango, jerarquía u otra clase de consideración de ese tipo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Soto y luego el diputado Zafirio. Ya, diputado Zafirio, tiene usted la palabra. Presidente, estaba revisando el texto de la propuesta del artículo 261 en relación con el inciso primero de la propuesta del 267. Y la verdad es que no existe ninguna razón para mantener un artículo 261 en los términos de la propuesta. Porque el 267 establece que se sanciona al que empleare violencia o amenaza para compeler a un funcionario público a ejecutar o omitir un acto en el ejercicio de su cargo. Las policías son funcionarios públicos, es decir, están perfectamente incorporados dentro del 267. No veo por qué tiene que haber una norma especial respecto de las policías, ya que éstas tienen el mismo carácter que se exige en el tipo que se está configurando en el 267. Entonces, me parece muy acertada la decisión que tomó presidente de revisar ambos artículos en conjunto. Yo estoy, y quiero proponerlo a la comisión, que simplemente se rechace el 261, se aprueba el 267 y se incorpora dentro del concepto de el empleo de violencia o amenaza para compeler a un funcionario público. Se entiende también incorporadas las policías y gendarmería. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio y diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. En concordancia plena con lo que está señalando el diputado Zafirio, quiero que presentemos una indicación que en realidad la ha redactado nuestro querido profesor, para sustituir el número 4, que reemplaza el artículo 161 por el siguiente, 4, derogues el artículo 261, 262, 264 y 266. Me parece, presidente, que trabajemos con mayor profundidad y resolvamos un tema que en realidad, como muy bien advierte el diputado Soto, si simplemente rechazamos, para lo cual además no existen los votos, esto nos vamos a encontrar con un problema mayor. Entonces, ¿por qué no vamos al fondo del asunto y derogamos unas situaciones que son absolutamente extemporáneas y absurdas? Ya que estamos en esto, hagámoslo bien. No sé si el diputado Zafirio o cualquier otro diputado de la comisión quisiera suscribir la indicación que yo he firmado. Profesor Aldunate y después el diputado Soto. Leo. Ya. No, solo, presidente, para aclarar un poco el sentido de esto. En el fondo, el atentado está figurando acá como una suerte de tipo de recogida. Ustedes saben mejor que yo, honorables diputadas y diputados, que
en términos de el ejercicio de la función que desarrollan las policías, ya tiene un estatuto reforzado. Eso lo han visto en sucesivas reformas desde las agendas cortas y todo lo demás, en las cuales se ha reforzado la penalidad precisamente a los delitos que puedan afectar la integridad de los funcionarios en el ámbito de las lesiones, en el ámbito eventualmente del riesgo de la vida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el atentado en definitiva queda como una nebulosa acerca de una conducta que podría en definitiva llevar a afectar el ejercicio de la función. Pero si somos consistentes con esta idea, que la coacción, en definitiva, o eventualmente ya sea a través de la violencia o a través de la amenaza al funcionario, y en los casos calificados puede justamente reconfigurar el estatuto de protección en este ámbito, creo que esa es la respuesta más consistente y es la respuesta que ha sido consistente en todos los intentos de modernización de la legislación penal chilena. Por lo tanto, no hay que tener ningún, digamos, conflicto al evaluar que estas reglas que se han ido dictando en el tiempo y a partir de lo que el Código Penal tiene su origen, en este momento no tiene ningún sentido. ¿Presidente? Sí, diputado Zafirio. Solo para pedir si es posible suscribir la indicación de la diputada Giles. Ya, estupendo. Sí. Yo, antes de que darte la palabra, yo propondría, como creo que existe ya cierto consenso, por lo menos en los parlamentarios presentes, no voy a someter a votación este numeral ahora, pero sí que podamos acordar algún tipo de adecuación normativa para que quede más bien completa el proyecto en definitiva. ¿Ya? Sí, presidente, efectivamente, durante la preparación del proyecto, ¿no es cierto?, se tuvo a la vista la situación de los artículos 264, bueno, 261, 266 también. Yo creo que, estando muy de acuerdo con usted en que esto quizás merecería que tuviésemos un tiempo para conversarlo, yo creo que no, de parte del Ejecutivo no tenemos inconveniente en realizar la propuesta y poder trabajar una indicación de consenso en esta materia. Muchas gracias. Quiero agradecerle a todos y a todas la participación, señora subsecretaria, su equipo, al profesor Bascuñán, muchas gracias también, y por haberse cumplido el objeto de la sesión que se levanta. Thank you.